Me da mucho gusto darles la bienvenida a otro programa más de nuestra serie especial para conmemorar los 60 años de creación del CREFAL. En este conjunto de programas que estamos realizando para abordar diferentes temas educativos que están relacionados con el quehacer del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. En esta ocasión vamos a abordar el tema hacia una mayor participación social en la educación. Para esto contamos con la participación de nuestro invitado especial, el doctor Felipe Evia, y también de nuestra directora general, la licenciada Mercedes Calderón. El tema de la participación social es un tema que reviste particular importancia hoy día para los diferentes ministerios de educación en la región latinoamericana, particularmente para el gobierno mexicano a través de su Secretaría de Educación Pública. Se trata de un tema que ha sido impulsado muy fuertemente a través de diferentes medidas como la emisión de los lineamientos para la operación e instrumentación de los consejos escolares de participación social, y ya de hecho desde la emisión del programa sectorial de educación pues hay un apartado que de manera muy importante hace referencia a la estrategia de incorporar una mayor participación social en la educación, de manera tal que los maestros, que las autoridades educativas cuenten con una mayor intervención de la sociedad y que puedan afianzar sus propuestas educativas en lo que opinan las familias, las comunidades, las autoridades locales y muchos otros actores que son importantes. Me gustaría comenzar este programa abordando justo la opinión de ustedes en cuanto a la participación social en la educación en el contexto de estas propuestas del propio gobierno mexicano. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿De qué manera han ido avanzando y cómo pudieran fortalecerse? Doctor, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, felicidades por los 60 años, que sean muchos más. Cuando uno habla del tema participación social en educación, la primera pregunta que uno debe responder es ¿qué es participación? ¿No? ¿Qué significa o qué no es participación? Y participación tiene que ver con, el origen de la palabra, tiene que ver con repartir poder en este caso, ¿no? O sea, participación viene de participare, que es tomar parte de, ¿no? O sea, entonces son más de una persona que participa, que toma parte de, en este caso, las decisiones. Entonces, cada vez que estemos hablando de participación, estamos hablando de compartir toma de decisiones, de compartir el poder, ¿no? Por eso es importante la participación, porque es una forma diferente, novedosa o no tan novedosa, de poder generar acuerdos entre diferentes personas. La participación tiene además tiene un vínculo directo con la democracia, ¿no? Si nosotros entendemos a la democracia como el gobierno donde la soberanía reside en el pueblo, y por eso el pueblo puede ejercer esa soberanía. Nosotros no somos una dictadura donde la soberanía reside en el dictador, ni somos una monarquía donde existe un soberano que tiene el poder. En nuestro régimen político, que es democrático, la soberanía se comparte, ¿no? Y la manera en que nosotros compartimos ese poder, esa soberanía, es por medio de mecanismos de participación, ¿no? El más famoso es las elecciones, ¿no? Votar y ser votado. Tiene que ver con proceso de toma de decisiones, cómo diferentes miembros de una comunidad política participan, toman parte de la forma de decisión, ¿no? La participación ciudadana y la participación social en educación en particular también ha sido importante en los últimos 20 años en toda América Latina. Nosotros tenemos la suerte de estar en un continente que hoy en día, en el contexto mundial, es el principal laboratorio de participación en la región, ¿no? En el mundo, ¿no? En América Latina se han intentado y se han hecho diferentes experimentos participativos, algunos tan famosos como el presupuesto participativo de Porto Alegre en Brasil, pero muchísimas acciones
que se han visto reflejadas en las constituciones y en las leyes de cada país, ¿no? Nosotros hemos visto reformas constitucionales en prácticamente todos los países. República Dominicana y México son la excepción al respecto, donde se han establecido en las constituciones y se ha fortalecido el derecho a participar de los ciudadanos, ¿no? O sea, el derecho a tomar parte, a incidir en la esfera pública, ¿no? Que no esté regulado a nivel constitucional no significa que en México haya muchísima importancia del tema participativo, no solo en la ley, sino también en las prácticas, ¿no? Nosotros tenemos desde 1982 un sistema nacional de planeación democrática que tiene que ver con la forma en que incluimos a las personas en la toma de decisiones, en este caso para ver hacia dónde queremos ir como sociedad y qué tiene que hacer el gobierno. Y en el caso de la educación, la participación ha sido central desde toda la historia de la educación pública en México, por lo menos, ¿no? Desde la misma creación de escuelas, cómo se fue expandiendo el sistema educativo, no se puede explicar si no tenemos en cuenta y en consideración que fueron las comunidades, fueron los pueblos, fueron las ciudades, las colonias las que fueron con su participación, con su incidencia en el espacio público, creando la infraestructura, contratando a los maestros, participando en esa toma de decisiones para que tengamos hoy día una cobertura prácticamente universal en el sistema educativo. Y donde en el caso de la educación también hubo un avance significativo fue en el Acuerdo de Modernización de 1992, donde se postuló junto con el principio de descentralización el principio de participación. La idea es que ahí, en ese acuerdo, que fue el que trasladó algunas responsabilidades de la Federación hacia los estados, y que marca un antes y un después en el sistema educativo mexicano, se incorporó el tema de la participación como un tema importante, ¿no? Lamentablemente para el caso de la participación en educación, y se comparte con otros campos de la política donde la participación no se ha desarrollado como tendría que haberse desarrollado según la ley y según la práctica, en educación, en la Ley General de Educación del 93 incluyó la obligatoriedad o la posición de que existieran consejos de participación social en cada una de las escuelas de este país, y que ese consejo de participación social, además de funciones de consulta, de política educativa y de apoyo, de cooperación para el mantenimiento de la escuela, tenía también funciones muy importantes en el desarrollo de la política educativa, ¿no? Además de los consejos de participación social en cada escuela, la ley permitía la creación de consejos municipales, de consejos estatales y de un Consejo Nacional de Participación Social. O sea, había una estructura, un sistema sumamente grande y complejo de participación. Lamentablemente, como lo vamos a ver más adelante, por las características de los patrones asociativos mexicanos y por problemas propios del campo educativo en México, donde la presencia de actores no gubernamentales y actores gubernamentales están imbricadas en estructuras muy específicas, la participación social ha estado mucho menos desarrollada que los otros aspectos sustantivos de la política educativa mexicana. Afortunadamente, a partir del 2008, la Secretaría de Educación Pública retomó el tema de la participación, instruyó unos lineamientos generales que permiten el funcionamiento, o por lo menos posibilitan que se genere una nueva etapa de la participación social en la educación, y que incluyen no solo la conformación y instrucciones más o menos claras sobre qué tienen y qué no tienen que hacer estos consejos, sino también cuándo tienen que hacerlo, cómo tienen que hacerlo. Son instrucciones que se supone van a facilitar la vida de los consejos escolares y van a hacer que realmente la participación sea un hecho. Ahora bien, licenciada, en la perspectiva del CREFAL como un organismo internacional que apoya, que asesora a los diferentes ministerios de educación de la región latinoamericana para fortalecer la calidad y el logro educativo, tenemos entendido que el tema de la participación social es un tema prioritario y que el CREFAL pues ha impulsado varios proyectos que estimulan la participación social y que incluso contribuyen a dar algunas herramientas concretas para que pueda operar de una mejor manera en su vínculo con la educación. ¿Nos pudiera hablar un poco más al respecto? Con mucho gusto. Sin duda la participación social es fundamental en estos nuevos tiempos y en una participación democrática activa. CREFAL impulsa justo ahora
en estos 60 años de hacer un replanteamiento de la educación de adultos, programas donde hay una corresponsabilidad de la escuela, los alumnos, los maestros, con la familia como primer colectivo de participación comunitaria, familiar, y la comunidad como parte de la sociedad, llámese gobierno, llámese organizaciones de la sociedad civil, llámese universidad, todos los aspectos o todos los actores dentro de la comunidad como una corresponsabilidad dentro de la educación. Y es justo ahora cuando vemos la importancia de la participación social en encontrar los mecanismos formativos para estimular esta participación, y la educación de adultos forma parte importante para propiciar esta formación en ciudadanía. Muchas veces cuando hablamos de la participación social tenemos que tener claro quiénes son los ciudadanos que van a participar, y vemos una urgencia de formar ciudadanía con valores universales, con una capacidad de diserción crítica de la información que nos llega, y de poder participar activamente en procesos políticos. Entiéndase procesos políticos como los espacios donde lo público puede visibilizarse para una política pública o para incorporarse en una agenda gubernamental. La educación de adultos es fundamental en este sentido, justo ahora donde vemos que las políticas educativas no pueden ser aisladas. Las políticas educativas tienen que ser articuladoras de otros procesos, y las políticas de participación social, la reglamentación, que ya ahorita con mucho agrado vemos que se retoma esta parte de fundamentar y reglamentar la participación ciudadana, que ya se había iniciado, pero que efectivamente no se le había dado un seguimiento y no se había asentado como instrumento jurídico de nuestra ley de educación, y que ahora ya la tenemos. CREFAL busca insertar de una manera clara los mecanismos de esta participación para mejorar la calidad educativa de nuestros niños y de nuestros jóvenes en las escuelas, así también como la formación de los adultos en este proceso. Justo Aprendizajes en Familia, que es un programa que promueve el CREFAL, el ingrediente fundamental para que pueda haber una mejor calidad educativa y una participación en el aspecto educativo es la participación social, y es un programa que atiende los aprendizajes intergeneracionales, pero con una participación muy clara entre la escuela, la familia y la comunidad. Doctor Evia, usted comentaba acerca de los consejos escolares de participación social, que son una estrategia que se había instrumentado desde los años 90, y bueno, como una forma de promover una mayor participación social en la educación, a lo mejor también una mayor autonomía en las localidades en materia educativa, que al parecer en un principio se tradujo más que nada en transferir cuestiones administrativas más que cuestiones de desarrollo curricular o sustantivas en cuanto a contenidos programáticos a los estados y a las localidades. ¿Qué es lo que pasó con estos consejos? ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Cómo es que hoy día se llega a la emisión de lineamientos para el funcionamiento de estos consejos? ¿Cuál es su visión de este proceso? Sí, cuando uno analiza desde las ciencias sociales cualquier consejo de participación, cualquier instancia de participación, hay tres factores que determinan o que permiten suponer el éxito o el fracaso de estos mecanismos, de estas experiencias, ¿no? En primer lugar, parece lógico, pero no es tan lógico, para que un mecanismo de participación, cualquiera que él sea, funcione, tienen que haber ciudadanos, tienen que haber detrás, usando y solicitando y haciendo uso de estos mecanismos, ciudadanos en el sentido amplio de la palabra, o sea, personas que estén interesados en el bien público, que estén interesados en el desarrollo del país, o en el desarrollo de la comunidad, o en el desarrollo del barrio, de la colonia, ¿no?
Si no tenemos ciudadanos, puede hacer un diseño maravilloso, puede haber mucha voluntad política, pero no va a funcionar, ¿no? El segundo punto central que determina si funciona o no funciona un mecanismo tiene que ver con la voluntad política y con las capacidades estatales, ¿no? O sea, si la voluntad política no existe para que los ciudadanos puedan incidir en la toma de decisiones, si no hay voluntad política para que se abra la decisión que originalmente la tiene el gobierno a las demás personas, por más ciudadanía que exista y por más mecanismos preciosos que haya, pues no va a funcionar el asunto. Y el tercer punto tiene que ver con el diseño institucional. O sea, es cómo nosotros podemos incorporar un diseño institucional que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a la voz, su derecho al voto, y a las autoridades gubernamentales poder procesar esa información y poder transformar esa información en decisiones y en acciones políticas, ¿no? En acciones de política. En el caso, si uno analiza con esos tres puntos los consejos de participación social en educación, si bien hay algunas diferencias, en general uno puede ver problemas en los tres ámbitos, ¿no? Quizá la mayor innovación de la generación de estos lineamientos, y por eso nosotros los aplaudimos, es porque intenta resolver el problema del diseño, ¿no? El diagnóstico que tenían en la Secretaría de Educación Pública era que los consejos no funcionaban porque estaban inadecuadamente diseñados, no tenían funciones, no tenían atribuciones, no tenían tiempos de cuándo tenían que juntarse, para qué tenían que juntarse, etc. Los lineamientos generan una pista y una pauta muy simple y muy útil para que en todas las escuelas los consejos hagan un mínimo de acciones, ¿no? Se reúnan una o dos veces al año, creen comités. Hay comités, por ejemplo, de vigilancia de que los alimentos sean adecuados, ¿no? Con todo este asunto de la obesidad, etc. Hay unos que fomentan la lectura, hay otros que fomentan la seguridad, hay otros que fomentan las actividades extracurriculares en la escuela. También estos comités tienen que recibir información sobre los resultados del logro educativo de las escuelas, que es muy importante, y los comités tienen que tomar nota de las evaluaciones y de la rendición de cuentas, o sea, cuánto dinero le llega a la escuela, en qué lo gasta, etcétera, ¿no? En esa parte del diseño es la que más ha avanzado. Antes de esos comités ni siquiera había un diseño claro, entonces cada estado o cada municipio hacía lo que Dios le daba a entender sobre el tema de la participación y era muy, muy desigual y la mayoría de los estados no tenían. El programa Escuelas de Calidad, que es un programa muy importante, fue el principal impulsor de estos consejos antes de los lineamientos. Después de los lineamientos se supone que ya todas las escuelas, pertenezcan o no a ese programa, tienen que tener comités. Pero el punto más débil, los dos puntos, cuando uno analiza los actores que participan en estos comités, sí nos encontramos con serios problemas todavía. Del lado de las capacidades estatales, nosotros estamos acostumbrados en el sistema educativo mexicano a una situación de imbricación, de colonización entre el sindicato educativo y las autoridades educativas, ¿no? Hay como lo dice el relator especial para la educación, Vernon Muñoz, hay una simbiosis atípica que hace que el sindicato tenga más atribuciones y tenga atribuciones sobre sus condiciones de trabajo y que las autoridades educativas hayan renunciado a parcelas importantes de funciones que tendrían que tener. La más importante es la administración de recursos humanos. O sea, hoy por hoy en muchísimos estados no son las autoridades educativas las que deciden a los directores o a los supervisores escolares, sino que es una negociación con el sindicato o directamente una designación del sindicato. Y esto ha traído además la exclusión de los ciudadanos, ¿no? Entonces los ciudadanos nos hemos visto históricamente lejanos del poder acceder a esto. Por ejemplo, Paula Latapí, Carlos Ornelas, Gilberto Guevara Niebla, son diferentes autores, personas que han analizado muy bien esta relación atípica que excluye a los ciudadanos. Entonces, la voluntad política de generar estos consejos está constantemente, le ponen trabas, le ponen zancadillas las mismas autoridades educativas, en muchos casos estatales, municipales o federales, y en otro caso las autoridades sindicales que no quieren que los ciudadanos podamos incidir en el tema educativo, ¿no? Esto lamentablemente no es solo un problema de México, hay otros países que tienen estos problemas también. Y del lado de los ciudadanos también es evidente que hay serios problemas de creación de ciudadanía, ¿no? Cuando aún en las escuelas donde existen buenos diseños, donde existe voluntad política, donde hay
un sindicato abierto, una sección sindical abierta y autoridades educativas comprometidas, aún así nos enfrentamos al tercer problema en este tripié, digamos, se cae uno y no resulta la mesa, que es el interés de las personas por participar, ¿no? Y el interés de las personas por participar tiene una dimensión más bien de interés semiprivado, ¿no? O sea, que decir, bueno, yo quiero participar en algo que me beneficie, ¿no? Y eso es muy legítimo, por eso la participación tiene que ver con la representación de intereses y con la creación de espacios para que uno pueda pacíficamente resolver esas diferencias, pero también tiene una dimensión pública, ¿no? O sea, aquellos intereses que van más allá de mi caso particular, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como mexicanos nos enfrentamos a un déficit de ciudadanía que no solo se expresa en la poca participación que existe, sino que se expresa en los altos niveles de informalidad, que se expresa en la poca recaudación fiscal que tenemos. Somos el país de América que menos recaudación fiscal tiene, o sea, la gente evade más impuestos y eso todo tiene que ver con el asunto de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía tiene que ver, y recordemos también el origen de la palabra y el origen de dónde viene, con esta membresía, con esta idea de compartir juntos una identidad política, ¿no? Los ciudadanos son aquellos que tienen la membresía a una comunidad política y que tienen por esa membresía, por pertenecer a ese club, un paquete de derechos y deberes. Nosotros muchas veces nos sentimos excluidos de ese club, ¿no? El club se llama México y muchísimas porciones de la población no se sienten incluidas en este club de México, y también el paquete de derechos y deberes es muy desigual, ¿no? Mucha gente tiene más deberes que derechos, muchos no cumplen con sus deberes, y en ese sentido la creación de ciudadanía es un problema, pero no todo es malo y también hay puntos muy buenos que pueden fomentar estos consejos de participación. La evidencia internacional y nacional muestra que una de las principales escuelas de ciudadanía son justamente los procesos de participación. O sea, en la medida en que nosotros vayamos creando y construyendo estos mecanismos de participación social como los consejos, vamos a estar creando ciudadanos, porque vamos a estar formando personas interesadas en lo mío, o sea, en un interés privado, pero también en un interés público, en algo que vaya más allá de lo mío, que es lo que crea justamente esa capacidad de poder identificarnos como un conjunto, ¿no? Si no fuera por el Chicharito Hernández y por sus goles, pocas cosas nos unirían, ¿no? La idea es justamente que nos una el bien común, que nos una, que al otro le vaya bien también porque el otro también es mexicano y que con eso podamos disminuir las brechas de desigualdad que son el principal riesgo a la viabilidad de este país, ¿no? Entonces, la participación tiene que ver, y los consejos en ese sentido están haciendo un gran trabajo y tienen una potencialidad buena de crear mejores ciudadanos, ¿no? Con cosas muy simples, no estamos queriendo ser ciudadanos noruegos ni suecos, ¿no? Cosas concretas donde efectivamente las cosas que podamos mejorar de la escuela, poder hacerlas en conjunto, donde los ciudadanos y los padres de familia podemos participar no solo cuando nos piden la cooperación o no solo para pintarle la escuela, sino también para participar en la toma de decisiones, para poder participar en la formación, para poder entregar los conocimientos que la población tiene y que muchas veces no se toma en cuenta, etc. Hay una serie enorme de puntos y de temas donde los ciudadanos podemos incidir en el espacio público, ¿no? En este caso en la escuela. Y esa es la ventaja, esa es la potencialidad que tenemos. Y yo creo que no podemos desaprovechar la oportunidad también porque hay voluntad política para crear estos consejos, ¿no? Entonces también tenemos que, muchas veces nos quejamos de que hay un problema de voluntad, en este caso tenemos que aprovechar de que la coyuntura es favorable para fomentar estos sistemas de participación. Los consejos escolares de participación social fundamentan su funcionamiento en diferentes comités específicos para diversas temáticas educativas como la lectura y la escritura, la formación cívica o formación ciudadana, aspectos relativos a las ciencias, a las matemáticas. Bueno, depende fundamentalmente de cómo se integren con base en las necesidades en cada localidad. Sin embargo, cuando hablamos de participación social, esa participación social todavía suena un poco abstracta en términos de que es importante ubicar quiénes son esos actores sociales que participarían propiamente en los consejos y en general en el ámbito educativo. En la experiencia del CREFAL, que tiene un intercambio muy importante de información y de
trabajo que se realiza en los diferentes países de la región latinoamericana, ¿cuáles son algunos de los principales actores educativos que participan en estos aspectos de fortalecimiento de los contenidos curriculares, del trabajo en las escuelas? ¿Cuáles son algunos de estos protagonistas que es importante involucrar mejor en el trabajo de la escuela con los niños y con los jóvenes? Yo creo que indudablemente en CREFAL, como promotor de una participación ciudadana desde la formación, promueve aprendizajes en familia como programa donde se conjunta una participación, y los elementos que son medulares es la parte intersectorial con los diferentes actores gubernamentales. En la mayoría de los casos hemos visto que la política educativa se lleva de manera aislada a lo que es puramente escuela, alumnos y diseños curriculares. Y queda fuera toda la parte de aquellas políticas que son parte del mejor aprovechamiento de la educación y parte de lo que conforma el entorno o el contexto para que haya una educación significativa, incluyente y pertinente. Y parte de eso es la política de desarrollo social. La política de desarrollo social también forma parte importante de este actor fundamental, puesto que si hay buenos programas de alimentarios, si hay becas que puedan soportar a la familia para poder mandar a los niños a la escuela, si hay un apoyo para la madre en particular, para que pueda también ella capacitarse en procesos formativos para incorporarse en un mundo productivo, y que a la vez hay una coordinación con los diferentes niveles de gobiernos en enfocar o tener muy claro que lo que puede detonar este desarrollo humano y este desarrollo comunitario es la coordinación, primero, de los 3 niveles de gobierno, y segundo, de las secretarías de Estado, y esto implica, por supuesto, los programas de las diferentes secretarías, como Desarrollo Social, como la Secretaría del Medio Ambiente, que también es tan importante que ahora la parte formativa tome en cuenta el entorno, tome en cuenta nuestro medio ambiente, y que lo apliquemos en la parte formativa como en la parte práctica. Esos son actores que son indispensables. Ahora, también el nivel municipal es otro actor indispensable. El gobierno municipal es el primer nivel de gobierno donde incorpora y tiene un conocimiento directo con las necesidades reales de la comunidad, y esto es un entendimiento de los requerimientos de infraestructura escolar, así como los requerimientos de las necesidades de la comunidad, y llámese comunidad que la misma comunidad es la que está inmersa también en la escuela. Son los padres de familia que juegan 2 roles fundamentales, como padres de familia en la corresponsabilidad con la calidad educativa de sus hijos, y como ciudadanos corresponsables de una participación democrática y de que los problemas públicos realmente sean tomados con una conciencia y con una corresponsabilidad con las autoridades locales. La educación pública realmente va a ser pública cuando entendamos el concepto de lo público como algo que nos compete a todos los actores. Cuando hablamos de educación pública es una corresponsabilidad y es un interés colectivo que a todos los que tengamos o no hijos en la escuela nos importa que la educación sea pertinente y sea significativa, porque va a repercutir en otro ámbito, sea en el empresarial, sea en lo político, sea en lo cultural, o sea en el entorno familiar. Y esa concepción de asumir lo público como un problema colectivo que nos compete y nos atiende a todos es como nos va a permitir que los incentivos
a la participación social puedan ser tomados en cuenta en base a las necesidades de la sociedad que los conforma. Por eso la participación social o la formación de ciudadanía desde la educación de adultos no nada más contempla los mecanismos de cómo participar, sino contempla la formación de cómo tener elementos para una participación integral en lo público, en lo que es de la colectividad y lo que forma parte de una sociedad política, democrática y participativa. Cuando hablamos de participación social en la educación, bueno, justo se habla de la importancia y del papel clave que tiene la familia entre estos actores educativos que la licenciada Calderón ha mencionado, pues como un agente muy importante de interlocución entre necesidades muy específicas del ámbito más cercano a los niños y a los jóvenes, como es el hogar, y lo que ocurre en la comunidad, lo que ocurre en la escuela. ¿Cómo es que esa importancia de la familia en el terreno de la participación social puede proyectarse mejor? ¿Cómo puede aprovecharse? ¿Cómo pueden los gobiernos, en especial el gobierno mexicano, aprovechar ese papel tan importante de la familia para fortalecer la calidad educativa, para apoyar a los maestros en su trabajo como agentes educativos? Sí, la investigación sobre participación social en educación ha planteado que hay tres grandes áreas, sobre tres grandes tipos de participación en las escuelas. Un primer tipo es la que abunda en el caso mexicano, que tiene que ver la cooperación, ¿no? O sea, la participación limitada a la cooperación de infraestructura física. Si hoy en día las escuelas en México se mantienen gracias a la cuota de la Asociación de Padres de Familia. O sea, si hay que cambiar un foco, no es el Estado el que pone el dinero, somos los padres de familia los que hay que poner el dinero para cambiar el foco. De ahí hay problemas sobre la gratuidad de la educación, pero esa es la principal comprensión de la participación. Hay otra que es muy importante en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en Chicago en particular, es famosa porque es la participación en la toma de decisiones de la gestión escolar. En el caso de Chicago, como muestra la bibliografía, son las juntas escolares, o sea, formadas por eso lo uno puede ver en algunas películas se ven, las juntas escolares formadas por los padres de familia son las que deciden si contratan o no contratan a maestros, si aprueban o no aprueban ciertas currículas, ¿no? Entonces ahí la participación está en otro nivel, digamos, hay otra dimensión. Y hay una tercera que es muy importante y aparte es la única que ha mostrado empíricamente una relevancia significativa en la mejora de la calidad educativa, que tiene que ver la participación en el involucramiento de los padres de familia en los actos de educación, ¿no? O sea, involucrarse como familia y como padres de familia en la educación de los hijos es la manera más efectiva de vincular la participación social con la calidad educativa, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer nosotros sería postular y promover mecanismos para que los padres se involucren en la educación de sus hijos, ¿no? Se involucren. Hay una campaña muy grande que incluso está apoyando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para aumentar las horas de lectura, ¿no? Nosotros yo considero que es una buena política el involucramiento de los padres en lo que están haciendo los hijos, en cómo es la escuela, en qué material están recibiendo, en qué tipo de educación están teniendo, etc. Por las características demográficas de nuestro país, afortunadamente para nosotros es una buena noticia. Hoy en día los hijos han superado el promedio de educación de sus padres, entonces en muchas familias pasa que los hijos tienen más información, tienen mejor educación que los padres, y los padres tienen dificultades para involucrarse cognitivamente en las tareas escolares y en el acompañamiento. Eso no implica, y también la investigación educativa concuerda con eso, que haya un involucramiento en términos afectivos, o sea, con que los padres estén preocupados de que los niños estén, que platiquen sobre lo que están haciendo en la escuela, qué cosas están haciendo, que intercambien comunicación, información. Hay muchísima información y nosotros aquí en CREFAL, ustedes han sido especialistas en estos 60 años en levantar esa educación popular, esa educación informal.
que puede ser un insumo altísimo para las escuelas. En otros países los padres participan activamente en la creación y en la participación de los currículos escolares. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos en Michoacán, en Pátzcuaro, tienen una enorme variedad y riqueza cultural, gastronómica, una experiencia de trabajo con muchísimas formas de artesanía. Todo eso puede aportar al tema educativo, ¿no? Entonces la familia es central, no solo porque de ella depende también las virtudes y las capacidades y la educación cívica y muchísima la educación y las capacidades que reciben las personas, sino también porque puede hacer la diferencia para mejorar el aprovechamiento escolar, ¿no? Y la literatura internacional así lo indica. Entonces creemos que ese es un buen indicador y es un buen principio, y que tampoco necesita el permiso ni el visto bueno ni de las autoridades educativas ni de las autoridades sindicales para empezar a hacerlo, ¿no? Depende de nosotros como papás, como mamás, como ciudadanos, pues. El proyecto de aprendizajes en familia que la licenciada Calderón nos mencionaba hace un momento, justamente es un proyecto del CREFAL que busca afianzar y promover una mayor participación de los padres de familia en la educación de los niños y de los jóvenes, y bueno, hay toda una estrategia para promover este modelo de la mano con la Secretaría de Educación Pública Federal. ¿Nos quisiera comentar un poco más al respecto? Sí, claro. De hecho, este modelo de pedagógico de aprendizajes en familia justo hace esta interacción entre los diferentes actores que están involucrados en los aprendizajes y en la educación de los niños, que son la familia como primer colectivo de aprendizaje, donde se fortalece los procesos educativos de los padres. Lo que nos acaba de mencionar, doctor, de que en algunos casos los niños han superado los conocimientos de los padres, pero justo también ese es un problema que nosotros vemos de cuando los padres no tienen la suficiente letreamiento para poder fortalecer la lectura y escritura, entender la lógica matemática y los conocimientos en ciencia. Muchas veces hace que haya una disparidad entre lo que se está aprendiendo en la escuela y lo que la vida cotidiana en familia se requiere. Entonces, justo aprendizajes en familia hace una interacción entre los aprendizajes de los adultos, que en este caso son los padres, tíos o los que habitan en la casa, en la familia, para que puedan también ellos tener aprendizajes paralelos de letreamiento en los tres principales ejes que ahorita se está impulsando en México, que es la competencia lectora, la lógico-matemática y el conocimiento de la ciencia para usos prácticos. Entonces, de alguna manera, los aprendizajes en familia fortalecen los aprendizajes escolares, y por el otro lado también se fortalece una mayor participación e interacción con la comunidad, en este caso una mayor participación en los requerimientos o en las actividades de su comunidad, como es la participación política en la toma de decisiones. Algo que también mencionaba que CREFAL reconoce y que está promoviendo es que la participación social no nada más sea para ir a colocar el foco o dar la cuota de participación, sino también en la toma de decisiones. Yo creo que gran parte de la legitimidad de los procesos de participación es que el gobierno dé incentivos de esa participación, pero desde la toma de decisiones, desde cómo estoy construyendo los aprendizajes o los modelos educativos de mi hijo con los requerimientos de la comunidad, con la vida práctica, y es lo que nosotros reconocemos como aprendizajes significativos, que sean aprendizajes que puedan traducirse en respuestas para los problemas cotidianos de la vida en comunidad. Y no es lo mismo una comunidad en el campo, una comunidad rural, que una comunidad urbana, y justamente la diferencia de la pertinencia de estos aprendizajes van a ser los consejos de participación social, porque van a estar
en coordinación, en supervisión con la escuela, o sea, y lo que se está aprendiendo y lo que se está llevando a la práctica. Entonces, yo creo y estoy segura que a estos 60 años el hacernos un replanteamiento de la participación social en estos términos y que la visión y el apoyo de especialistas en el tema pudieran darnos algunos lineamientos de por dónde debemos de ir y cuáles son las fortalezas o las debilidades que tenemos que tomar como experiencia o como ejemplo de la región latinoamericana y de la región internacional, va a ser de utilidad para que la educación de jóvenes y adultos tenga un elemento de mayor solidez dentro de la educación. Las estadísticas educativas hoy día nos hablan de unos márgenes muy importantes de rezago educativo en la región latinoamericana. Se habla de que en promedio en los diferentes países de la región hay márgenes de entre el 30 al 50% de rezago educativo. Esto es la población de 15 años o más que no ha terminado su educación básica. También por otro lado, otras estadísticas, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nos ha demostrado la creciente brecha que existe entre los saberes, los conocimientos que reciben niños y jóvenes en la educación formal y las necesidades reales en el sector productivo. Muchos especialistas atribuyen, de hecho, estos porcentajes tan altos de rezago educativo en la región latinoamericana de los cuales hemos hablado, a que debido a que los aprendizajes en la escuela muchas veces son poco significativos para niños y jóvenes y para sus familias, entonces muchas familias optan por retirar a los niños y jóvenes de la escuela para incorporarlos de manera temprana al ámbito laboral. En su opinión, ¿cómo la interacción entre diferentes actores educativos en un contexto de mayor participación social podría apoyar para ir resolviendo estos problemas, estos desafíos que enfrenta la educación en nuestra región latinoamericana, y también para tratar de superar esta brecha que hay entre la educación formal y lo que se requiere en las comunidades y en el sector productivo? Sí, digamos, voy a repartir mi respuesta en dos partes. La primera parte es la optimista, y es decir, de que en efecto la participación social, como lo han demostrado en países como en Chile, como en Argentina, como en otros lados, ha sido fundamental para adecuar las currículas y los contenidos educativos a las necesidades de las poblaciones y a las necesidades significativas, a los saberes significativos de los contextos locales, etc., ¿no? Yo creo que ahí es importante y tenemos de dónde aprender, ¿no? Se han hecho importantes cosas. En un contexto difícil, ¿no? Hoy día la educación en general no está respondiendo muchas veces a las expectativas que nosotros estamos poniendo en ellas, ¿no? Nosotros estamos en un contexto de violencia muy importante en este país. Muchas veces uno escucha, no, con educación, entonces la educación. Sí, es la educación, de acuerdo, pero también son más cosas. O sea, las expectativas sobre lo que puede hacer o no está haciendo la educación, tenemos que adecuarlas, y es un proceso de crisis estructural, digamos, ¿no? Los sistemas productivos están cambiando, entonces es necesario adecuar esos sistemas productivos a las necesidades educativas, ¿no? La segunda parte, que no es tan positiva, digamos, tiene que ver también con las expectativas que uno puede crearse sobre la participación, ¿no? Ojalá la participación fuera el mejoral que resolviera todo o curara el dolor de muelas, pero pues no, la participación tiene efectos y alcances limitados y tiene que ver con la toma de decisiones de un colectivo, ¿no? Entonces también en contextos de desigualdad económica, de pobreza, donde las decisiones que puedan tomarse, sea que las tome unilateralmente el gobierno, o sea que se tomen en comunidad, las capacidades del gobierno y los recursos no van a estar disponibles para poder solucionar y modificar esa situación, ya no solo depende de procesos participativos que la cosa mejore. Afortunadamente la experiencia nos dice que en donde se hacen políticas participativas tienen más éxito y son más sustentables en el tiempo que en aquellos lugares donde no se hacen políticas participativas. Eso nos indica que es buena idea compartir
la toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque la participación, que es compartir la toma de decisiones, genera no solo legitimidad en esas decisiones, o sea, las decisiones que se comparten y que las tomamos todos en conjunto son más legítimas, duran más tiempo que las toma solo una persona, sino que también la participación, y en este caso los consejos, pueden generar también mayor eficacia, ¿no? O sea, hacer que las políticas y que las decisiones tengan mayor eficacia, terminen cumpliendo sus objetivos, ¿no? Por eso que en la pregunta específica de cuál es la importancia de los consejos para la adecuación de los saberes es central, porque justamente para hacer más eficaz a la escuela, para hacerla más atractiva para los jóvenes y para que no la abandonen, tenemos que adecuar esos contenidos, esas prácticas, y eso se tiene que hacer compartiendo las decisiones, ¿no? Incorporando no solo a los padres de familia, sino también a los jóvenes, a los estudiantes, en la producción de saber qué tipo de saber es más significativo para las comunidades, ¿no? Y eso además puede ser un proceso sumamente rico de creación de ciudadanía, de creación de cohesión social, de creación de capital social, que también muestra la evidencia nacional e internacional, son básicas para alcanzar mejores niveles de crecimiento, desarrollo y menores tasas de problemas sociales, ¿no? Hay un autor norteamericano, Francis Fukuyama, famoso porque quiso terminar con la historia, que se llama, un libro que se llama Confianza, que justamente plantea que las sociedades que mejor transitan, que mejor calidad de vida entregan a sus ciudadanos son las sociedades que se basan en estos lazos recíprocos de confianza y de identidad común, o sea, donde juntos están formando la idea de lo público, ¿no? Donde uno se cuidan al otro aunque no lo conozca. Nosotros podemos y tenemos que formar eso, y la educación es un camino, y es el camino, quizá el camino más útil, más necesario para poder generar esa idea. Por eso que la participación social en la educación no es un accesorio, no es una buena idea, pero que da lo mismo, sino que es un elemento fundamental de la política educativa, ¿no? Y por lo tanto de la política de desarrollo de un país o una sociedad, ¿no? Porque no solo afecta al crecimiento, nosotros estamos viviendo en la sociedad de la comunicación y de la información, en la era de la información. Si nosotros no tenemos capacidad de ir generando y acumulando más información y más conocimiento, nos vamos a ir quedando más, cada vez nos vamos a rezagar más del tren de la modernidad, como lo llamaba Alan Turing. Entonces necesitamos generar esos conocimientos, y la educación es el camino que tenemos que seguir para mejorar nuestra calidad de vida y para poder generar esos espacios de cohesión social que son los que realmente mejoran la calidad de los pueblos, ¿no? Usted acaba de mencionar algo muy interesante y que quisiera enfatizar acerca de la importancia de que la participación social no sea solamente retórica, que no se quede solamente en buenas intenciones y que en verdad se concrete en acciones, en comunicación, en diálogo entre los diferentes participantes, en este caso los diferentes actores educativos. Sin embargo, muchas veces pareciera ser que lograr este diálogo, esta comunicación, es algo muy difícil, principalmente cuando de por medio entran intereses políticos o banderas políticas que impiden que haya una comunicación abierta. En este sentido, se ha comprobado también que el papel de ciertas instituciones académicas prestigiosas, principalmente organismos internacionales, como es el caso del CREFAL, puede apoyar de manera fuerte para que los diferentes interlocutores o participantes en este diálogo pues se sienten a la mesa y se escuchen los unos a los otros y lleguen a algunos acuerdos y a generar objetivos en conjunto que beneficien a la educación en la sociedad. ¿Nos pudiera comentar un poco más de esto? Bien, con mucho gusto. De hecho, los otros dos aspectos donde CREFAL incide en promover esta participación ciudadana desde la investigación, la formación y la cooperación es precisamente ser el espacio de diálogo, de interacción, de ponernos de acuerdo de qué es lo que entendemos como una necesidad pública, como un problema público colectivo en la educación, en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito del respeto y la formación en derechos humanos, en todos esos temas que inciden en que como lo comenta el doctor, que no sean la receta para
definitiva o que soluciona el problema, pero sí un mecanismo de participación que permite la motivación y los insumos para que haya una participación social. Y por el otro lado, en la formación de cuadros gubernamentales también el CREFAL incide de manera directa en la formación en políticas públicas que propicien e incentiven y construyan los mecanismos de participación. La política pública para la toma de decisiones en la participación es fundamental si se hace desde el planteamiento o desde el conocimiento de los requerimientos del individuo como sujeto y como portador de necesidades y como parte de una sociedad colectiva. Me parece que estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de concluirlo quisiera pedirles una última intervención breve para que nos puedan comentar acerca de algunas recomendaciones que darían a los gobiernos, a los ministerios de educación, con esta visión que ustedes tienen de la relevancia de la participación social en la región latinoamericana. ¿Cuáles serían algunos de estos aspectos que son urgentes, que habría que atender inmediatamente para impulsar una verdadera formación de ciudadanía y que dé pie a que de verdad también haya una participación social? Sí, yo creo que hay varias recomendaciones, pero quizás las más urgentes son 2 o 3. La primera es no crear falsas expectativas. El principal antídoto contra la participación es crear falsas expectativas, es decir que la participación va a ser A cuando realmente puede ser B. Entonces, en ser honestos y identificar dónde sí y dónde no puede incidir la participación puede ser un excelente comienzo en el diseño de las políticas. La segunda recomendación, que me parece central y fundamental, es fomentar el asociativismo, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros tengamos más organizaciones, más asociaciones de padres, más consejos de participación, más clubes, más patronatos, más instancias donde los ciudadanos podamos compartir este espacio público, vamos a tener mejores ciudadanos, vamos a tener mayores capacidades de poder usar los mecanismos de participación, ¿no? México tiene una densidad asociativa relativamente baja, ¿no? Nosotros tenemos, si nosotros contamos nada más las asociaciones que están registradas a nivel nacional, son 12.000, si nosotros sumamos lo que dicen algunas investigaciones, podemos llegar hasta 20.000 organizaciones en un país de 112 millones de habitantes contra 56.000 organizaciones que tiene Chile, o contra 500.000 organizaciones que tiene Brasil, o contra 2 millones de organizaciones que tiene Estados Unidos. Entonces tenemos que crear, generar, facilitar el proceso de organización de la población, de asociación, de juntarse para hacer cosas, para... Si nos gusta la pesca, ir a pescar, si nos gusta los Rolling Stones, tocar guitarra y juntarse, porque la idea justamente en compartir más espacios, más allá de la familia, vamos a poder crear esa densidad que necesitamos para utilizar estos mecanismos de participación. Y ahí el gobierno es central, ¿no? Hoy día en México, crear una organización civil cuesta 16 pesos y más de 8.000 pesos que hay que pagar al notario. Entonces, pues claro, tenemos pocas organizaciones. Por eso lo que tenemos que crear es una política agresiva de fomento asociativo, ¿no? Que eso tiene que ver con la educación, pero tiene que afortunadamente que ver más allá con el tema educativo, con el tema de la sociedad en general. Y la tercera recomendación de política es que efectivamente puedan traducirse los resultados en cosas concretas, ¿no? Yo creo que los lineamientos en ese sentido están bien diseñados porque permiten plantear metas de sí no, entonces que es más o menos fácil medir si se están haciendo o no están haciendo las cosas, porque es muy importante en cualquier proceso de participación saber de que mi esfuerzo, mi tiempo, mi dedicación valió la pena, ¿no? Aunque no se haya resuelto el problema, ¿no? A lo mejor no es importante eso, sino lo importante es saber de que no fui a perder el tiempo, sino que fui a entregar mi tiempo, mi esfuerzo, mis capacidades para el bien común, ¿no? Eso yo creo que es muy importante para que los comités y cualquier otro mecanismo de participación puedan llevar a buen término. Licenciada. Pues desde la parte internacional yo haría un llamado a la comunidad internacional, a la comunidad política de la región latinoamericana, a escuchar
a la sociedad civil cuáles son las necesidades de espacios colectivos para poder incentivar la participación social. Y por el otro lado también a los padres de familia a que asumamos esa responsabilidad con los gobiernos, con la escuela, del compromiso de la calidad educativa, y no la podemos dejar solo en manos de la escuela, solo en manos del gobierno, sino tenemos que asumir una participación corresponsable, una participación ciudadana activa para poder tomar las decisiones del presente de nuestros niños y del futuro de los jóvenes que ahorita requieren de una participación y de una atención tanto del gobierno como de la sociedad civil. Pues quiero agradecer a nuestros invitados, al doctor Felipe Evia, muchas gracias por estar aquí con nosotros, también a la licenciada Mercedes Calderón, muchas gracias por sus comentarios y su participación, y a usted, amable televidente, por acompañarnos en esta emisión de nuestro programa, que en esta ocasión fue sobre hacia una mayor participación social en la educación, y pues lo esperamos en nuestra siguiente emisión de esta serie conmemorativa de los 60 años del CREFAL. Muchas gracias.